Hola a todas las personas que nos acompañan hoy. Qué gusto darles la bienvenida a esta nueva inmersión profunda. Yo estoy muy emocionado porque hoy tenemos un análisis a fondo que es sumamente detallado y francamente está repleto de información vital. Así es. Hola. Yo también estoy fascinada con el material que vamos a revisar hoy, porque de verdad hay muchísimo que desgranar. Muchísimo. Para que nuestra audiencia tenga el contexto completo, nuestro material fuente de hoy es el Plan de Gobierno 2026-2031 del partido político peruano Ahora Nación. Estamos hablando de un documento bastante extenso. Sí, son más de 140 páginas. Exacto, más de 140 páginas que detallan de manera súper minuciosa su visión para el país. Y bueno, el objetivo central de nuestra charla de hoy es enfocarnos rigurosamente en el diagnóstico que hace este texto sobre los problemas estructurales profundos del Perú. Ajá. Y a partir de ese diagnóstico, desglosar las propuestas de solución que ofrece el partido, que las dividen en varias dimensiones, ¿no? La social, la institucional, la económica y la ambiental. Tal cual. Pero antes de arrancar con los datos duros, y dado que estamos trabajando con un material fuente de naturaleza netamente política y electoral, quiero hacer una pausa muy importante. Claro, el aviso de rigor. Sí, es fundamental aclarar a quienes nos escuchan que este análisis es estrictamente neutral. O sea, no estamos tomando partido, ni respaldando, ni criticando las propuestas. Totalmente. El único objetivo aquí es informar de manera objetiva e imparcial sobre las ideas, los diagnósticos y las estrategias que están contenidas en el documento original. Cero sesgos. Cero sesgos, exacto. Bien, vamos a desempacar esto. Y para empezar, fíjate que hay una premisa filosófica muy fuerte en las primeras páginas de este plan. Dicen, en sus propias palabras, que el Perú es más Estado y menos nación. Y si conectamos esto con el panorama general, es un punto de partida fascinante para un plan de gobierno. Porque el partido no empieza hablando inmediatamente de, no sé, tasas de interés o inflación o puentes. Que es lo típico, ¿no? Claro, no típico. Arrancan hablando de identidad. Se apoyan en pensadores clásicos peruanos, como el reconocido historiador Jorge Basadre y el ensayista José Carlos Mariátegui. Ajá. E incluso citan a otras figuras históricas como Víctor Andrés Belaúnde y Víctor Raúl Laya de la Torre. Y lo interesante de citar a todos estos autores es que, viniendo de distintas orillas ideológicas, todos coincidían en algo fundamental. Que el Perú es una nación en formación. Exactamente, una nación en formación. El documento argumenta que las instituciones estatales que se han creado a lo largo de la historia peruana son formas frías. Pura burocracia. Burocracia pura y sin alma. Estructuras que, digamos, se han impuesto sobre una población inmensamente diversa, pero sin lograr integrarla realmente en un proyecto común. Hay una analogía en el texto que me pareció brillante para ilustrar este punto y hacerlo, mucho más cercano para cualquiera que lea el documento. Dice literalmente, se puede tener casa y no tener hogar. El Estado es la casa, el hogar es la nación. Es una imagen muy potente. Lo es. Es decir, hoy por hoy el país tiene una casa, que sería este aparato estatal frío del que hablas, lleno de ministerios y papeleos, pero le falta el hogar, le falta ese acuerdo en lo fundamental, ese tejido social. Ese pegamento, digamos. Exacto. Entonces, frente a este diagnóstico tan existencial, la gran pregunta es, ¿cómo proponen construir ese hogar? Bueno, la solución la resumen en el que es, de hecho, el lema principal de la agrupación política. Ellos dicen, todo el poder a las regiones para conquistar los mercados del mundo. Suena muy ambicioso. Muy ambicioso. Plantean que para revitalizar y finalmente culminar la formación de la nación peruana, se necesita una descentralización radical. Pero, y aquí hay un pero importante, el documento hace una aclaración para distanciarse de gestiones anteriores. Porque la descentralización ya se ha intentado antes. Claro. Y afirman que no se trata simplemente de transferir dinero o poder administrativo a las regiones bajo un marco de, como ellos lo llaman, populismo distribucionista, que a menudo termina en ineficiencia o corrupción. Ajá. De lo que hablan es de desarrollar verdaderamente las fuerzas productivas regionales. Quieren utilizar la innovación, la ciencia y la tecnología para que cada región identifique y potencie sus ventajas competitivas, y así salir a competir a nivel global. O sea, una descentralización productiva basada en el mérito y la exportación. Exacto. Ese es, según el plan, el motor real para construir el hogar. Es una visión indudablemente amplia.
Pero esa ambición filosófica choca rápidamente con la dura realidad cotidiana cuando el plan empieza a desmenuzar las cifras. Uf, los números son duros. Sí, y eso nos lleva directamente a aterrizar estas ideas en la dimensión social. Aquí el diagnóstico sobre la crisis del día a día tiene datos que francamente impactan. Por ejemplo, en el sector salud señalan que en el año 2022, 7 de cada 10 peruanos que necesitaron atención médica simplemente no lo obtuvieron. 7 de cada 10. Es una locura. Es brutal, ya sea por demoras interminables, falta de dinero o porque la posta médica más cercana estaba a horas de distancia. Y además, resaltan que el 43% de los niños entre 6 y 35 meses sufren de anemia. Que eso compromete el desarrollo cognitivo de casi la mitad de una generación. Es un escenario crítico. Y frente a ese escenario, las soluciones que el plan propone intentan abarcar tanto la infraestructura física como la arquitectura del propio sistema. ¿A qué te refieres con la arquitectura? Bueno, diagnostican que el sistema de salud está completamente fragmentado. Por ello, proponen una integración total de los servicios. Quieren articular al Ministerio de Salud, a los gobiernos regionales, a los prestadores privados y a eSalud. Que, para dar contexto a quienes no estén familiarizados, eSalud es el seguro social peruano financiado por aportes de los empleadores. Así es. La meta es unificarlos a todos bajo un sistema de referencia y contrarreferencia. Que en términos sencillos sería asegurar que si vas a una posta médica pequeña en tu barrio y necesitas una cirugía compleja, te puedan derivar directamente a un hospital nacional especializado. Exacto. Y luego devolverte a tu centro local para la recuperación, sin que tu historial clínico se pierda en un mar de papeles o que te cobren de nuevo, ¿cierto? Tal cual. Por eso se apoyan fuertemente en la idea de implementar historias clínicas electrónicas que sean interoperables en todo el país. Y además, a nivel de ladrillo y cemento, plantean crear redes integradas de salud con un compromiso muy específico. Construir o remodelar 500 establecimientos de primer nivel de atención. ¿500? Sí, porque el diagnóstico es que el 98% de las postas carece de equipos adecuados. Si fortaleces ese primer nivel, evitas que los grandes hospitales colapsen con urgencias menores. Tiene todo el sentido. Ahora, ese contraste entre lo básico que falta y el sistema moderno que se espera lograr también se ve claramente en la educación. El plan arroja un dato desolador. Solo 3 de cada 10 estudiantes de cuarto grado de primaria alcanzan el nivel esperado en comprensión lectora y matemáticas. ¿Solo 3 de 10? Sí, y al leer las soluciones me llamó mucho la atención que no se quedan únicamente en proponer mejoras en la currícula o capacitar maestros. Su propuesta central habla de establecer estándares nacionales para condiciones mínimas de educabilidad. Lo fascinante aquí es cómo entrelazan el bienestar físico con el desarrollo cognitivo. Exacto. Reconocen que no se le puede exigir rendimiento académico a un niño si la escuela se cae a pedazos. Planean garantizar que absolutamente todas las escuelas cuenten con acceso a agua potable, luz eléctrica, internet y alimentación escolar adecuada. Entienden que el bienestar físico es el requisito número 1. Y una vez garantizadas esas condiciones mínimas, el plan sugiere incorporar estrategias pedagógicas para el pensamiento crítico y la innovación. Y también hablan de transformar las escuelas en espacios seguros mediante inversión público-privada, para frenar la deserción en la secundaria. Ahora, esta dimensión social no se queda solo en la niñez y la salud básica. El documento entra de lleno en 2 temas que definen absolutamente la vida adulta y la estructura de la sociedad peruana: el empleo y la vivienda. El gran talón de Aquiles. El diagnóstico aquí es quizá el más definitorio del país. Destacan que el 71% de la población ocupada, estamos hablando de más de 12 millones de personas, trabaja en la informalidad. ¿Y en los jóvenes es peor? Peor, 8 de cada 10 jóvenes tienen empleos informales, sin beneficios ni protección. Hay 1,5 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y por el lado del urbanismo, advierten que el 93% del crecimiento urbano de las últimas 2 décadas ha sido informal. La gente simplemente invade terrenos o compra lotes sin servicios. Claro, lo que ha generado un déficit gigantesco de casi 2 millones de viviendas. 1,86 millones para ser exactos. Este es el núcleo de la fractura social del país. Pero lo que plantea el partido para abordar esa inmensa informalidad supone un cambio de timón interesante. En lugar de ir por la vía tradicional y punitiva,
o sea, enviar fiscalizadores a sancionar o cerrar el negocio del trabajador informal, apuestan enteramente por los incentivos. Porque entienden que la gente es informal porque el Estado es un obstáculo caro, no un aliado. Exactamente. Y ahí entra una de sus propuestas bandera en lo laboral. Leía sobre el seguro laboral solidario y me pareció un enfoque muy pragmático. Sí, es una idea fuerte. Proponen crear este seguro destinado específicamente a los independientes e informales que hoy no están en ningún sistema de pensiones o salud. La idea es darles una red de protección subsidiada o cofinanciada, que sientan que el Estado les da un beneficio real por registrarse, en lugar de solo cobrarles impuestos. Y además plantean un régimen tributario, laboral y municipal hipersimplificado para las micro y pequeñas empresas. Buscan que dar el salto a la formalidad sea, no sé, un trámite sencillo desde el celular y que sea rentable. Y esa misma lógica aplica a la vivienda, ¿no? Sí, para cerrar esa brecha de casi 2 millones de casas, la solución pasa por rediseñar el Plan Nacional de Vivienda con un horizonte de 20 años. Pero el mecanismo financiero es la clave. Plantean usar activamente los recursos del canon y sobrecanon. Que para nuestra audiencia el canon es básicamente la porción de los impuestos que pagan las industrias extractivas, como la minería, y que por ley se devuelve a la región de donde se extrajo el recurso. El problema es que hoy muchas municipalidades no saben cómo gastar ese dinero. Claro, el dinero se queda congelado en el banco o se gasta en, no sé, plazas o monumentos en lugar de obras vitales. Exacto. Entonces el plan propone usar esos fondos estancados mediante la modalidad de obras por impuestos y también mediante APPs, que son las asociaciones público-privadas, donde el Estado y la empresa privada comparten el riesgo. Quieren inyectar estos fondos para llevar infraestructura urbana básica a esos barrios informales. Pistas, veredas, agua. Y junto a eso, masificar agresivamente la titulación. El diagnóstico señala que casi la mitad de las familias urbanas no tiene un título de propiedad saneado. Sin título, esa casa no existe para el banco. No puedes pedir un préstamo para emprender. Y creo que aquí es fundamental detenernos un segundo. Porque vivir sin un título de propiedad y trabajar en la informalidad no es solo un problema económico, es vivir al margen de las reglas oficiales. Volviendo a la analogía, si vives en un barrio informal y tu trabajo es informal, te sientes fuera de la casa. Mucho menos te vas a sentir parte del hogar. Exactamente. Ahora, conseguir ese título o empleo es inútil si no hay un entorno seguro. Y esto nos conecta con la dimensión institucional del plan, que aborda la seguridad y la justicia. El diagnóstico es de un colapso total de la confianza pública. Total. 9 de cada 10 peruanos desconfían del Congreso. Y una mayoría duda de la policía. La inseguridad, las extorsiones y la minería ilegal dominan. Hay un dato de la Contraloría escalofriante. Solo en el sector salud, la corrupción costó más de 1.751 millones de soles en un solo año. Es dinero que literalmente se esfumó mientras no había medicinas. El documento afirma, sin tapujos, que el Estado ha perdido el timón de mando frente al crimen organizado. ¿Y cómo proponen recuperar ese timón? Van directo a la vena burocrática. Por ejemplo, para la corrupción policial, diagnostican que los procesos disciplinarios actuales pueden durar años. Su propuesta es un proceso sumario obligatorio de apenas 40 días en el fuero administrativo policial para destituir a los malos elementos rápido. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque al leer cómo planean atacar las economías ilícitas, me topé con una propuesta muy tecnológica enfocada en la minería ilegal. Proponen crear un banco de DNA de mineral aurífero. Sí, es un concepto genial. Para que nuestra audiencia lo visualice, imagina que eres un exportador comprando oro. Hoy, una vez que el oro se funde, no tienes idea de si viene de una mina formal o si fue extraído destruyendo la Amazonía y financiando mafias. Lo que este banco de DNA propone es hacerle una prueba de paternidad al mineral. Es la analogía perfecta. Estaría a cargo del laboratorio criminalístico para delitos ambientales. La idea es analizar la huella geológica y química única del oro. Si puedes probar científicamente de qué zona exacta proviene, sabes si es lícito o no. Es asfixiar la gran cadena logística internacional, no solo perseguir al minero pequeño. Exacto, atacar a los que verdaderamente mueven millones de dólares. Y a la par, sugieren bloquear el desvío de insumos químicos como el cianuro y explosivos. Muy inteligente seguir la ruta del material. Pero claro, al ciudadano de a pie le preocupa más la extorsión del día a día.
el bodeguero, el conductor de autobús. El plan aborda esta microextorsión. Sí, y el enfoque es seguir el rastro del dinero. Para la extorsión, buscan una reforma en el Código Penal para incorporar el delito de producción, posesión y difusión de mensajes extorsivos. Castigar a toda la cadena de la amenaza. No solo al que cobra. Y la clave es forzar la articulación entre la Policía Nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF. El objetivo es rastrear cómo ese dinero en efectivo que le cobran al bodeguero ingresa al banco mediante cuentas fantasma. Cruzar inteligencia de calle con movimientos bancarios. Todo se reduce a cortar el flujo de dinero ilícito. Y eso nos lleva a hablar del dinero lícito, de cómo el país genera su riqueza oficial. Entrando a la dimensión económica del plan, donde describen una transición de vida o muerte. Pasar de la simple extracción a la industrialización. Que es el gran salto pendiente, ¿no? Claro. El diagnóstico resalta una vulnerabilidad estructural profunda. Perú depende en casi un 85% de las exportaciones primarias. Minería, agricultura tradicional. Exportamos rocas y minerales y compramos la tecnología de vuelta. Es una trampa. Además, advierten sobre un déficit fiscal creciente del 3.5%, rompiendo el límite legal de 2.8%, y una brecha de infraestructura kilométrica. Solo el 15% de las vías secundarias están en buen estado. Esa vulnerabilidad es el núcleo macroeconómico. Un país que depende de exportar materias primas sin procesar está a merced de los precios globales. Si el cobre cae en Asia, la economía peruana tiembla. Claro. El plan busca cambiar esa matriz. Proponen una senda estricta de reducción del déficit y reafirman la autonomía del Banco Central de Reserva. Pero el reto es cómo financiar el desarrollo sin romper la alcancía. Su respuesta es un fondo soberano de riqueza. Un modelo que nos recuerda a lo que hace Noruega con su petróleo, ¿no? Exactamente en esa línea. Este fondo se alimentaría de excedentes fiscales en épocas de vacas gordas y de recursos extractivos estratégicos, para que ese dinero se blinde y se destine solo a la inversión productiva a largo plazo. Ahorrar para invertir en el futuro. Pero tener la plata es una cosa, ejecutar las obras es otra. Para superar el cuello de botella burocrático, proponen crear una entidad autónoma y meritocrática cuyo único fin sea ejecutar obras públicas grandes. Sacarlo de los ministerios tradicionales. Exacto. Y planean un shock logístico pesado. Hablan de un tren de la costa central que uniría Lima con Ica al sur y Barranca al norte. Un gigantesco corredor bioceánico en el sur para conectar Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna con Brasil y Bolivia. Imagínate el impacto de eso. Sería inmenso. Además proyectan un polo petroquímico para darle valor agregado al gas y minerales, y un sistema portuario integrado en el Pacífico. Pero el plan hace hincapié en que los trenes y puertos son solo el medio. El fin es la industrialización nacional. Para guiar esto proponen un mapa nacional de recursos naturales, una herramienta técnica para saber qué recursos hay en cada región y qué productos manufacturados de alto valor se pueden generar. ¿Y cómo lo venden al mundo? Con un sistema llamado Export Made in Peru. Y el pilar fundamental aquí no son las corporaciones gigantes, sino un apoyo financiero y técnico a las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas. Darle a la pequeña empresa, que hoy es informal, la oportunidad de ser el motor. Ahora, industrializar a gran escala tiene una factura ineludible si no se hace bien, y esto nos abre la puerta a la última dimensión del plan, la ambiental. Que es urgente. Absolutamente urgente. El documento señala que el impacto del cambio climático y la deforestación desenfrenada cuestan miles de millones y vidas humanas. Hablan de 150.000 hectáreas deforestadas anualmente en la Amazonía. Y solo el 8.2% de la electricidad proviene de energías renovables no convencionales. Eso plantea una gran pregunta. ¿Cómo sostener el crecimiento sin destruir el país? El partido responde proponiendo una transición ecológica justa. Destaca el compromiso de restaurar 500.000 hectáreas de ecosistemas degradados. Reforestando cabeceras de cuencas en los Andes. Exacto, que son el origen del ciclo del agua. Para zonas urbanas, sugieren un sistema nacional de monitoreo de calidad del aire en tiempo real. Y para solucionar ese 8.2% de renovables y alimentar las nuevas industrias, el plan hace una gran apuesta. Buscan impulsar una hoja de ruta nacional del hidrógeno verde, expandir la energía solar en el sur y eólica en la costa,
para desarrollar esta industria, abastecer el mercado interno y eventualmente exportar hidrógeno al mundo. Es audaz tratar de convertir una debilidad actual en una ventaja competitiva global. Bueno, hemos recorrido las páginas de un documento inmenso, denso y lleno de propuestas. A modo de resumen rápido para nuestra audiencia, el Plan 2026-2031 de Ahora Nación diagnostica a un Perú fragmentado en sus instituciones, con una economía informal y dependiente de la exportación primaria. Sí, Su receta pasa por un Estado descentralizado enfocado en la producción regional, un shock masivo de infraestructura, innovación tecnológica para industrializar y cambiar el castigo por incentivos para formalizar a la población. Entonces, ¿qué significa todo esto? significa que estamos ante una visión sumamente estructurada que apuesta por la ingeniería económica y la tecnología para resolver problemas históricos. Pero me gustaría dejar a quienes nos escuchan con una reflexión que nace del propio documento y cierra el círculo de nuestra charla. En las primeras páginas, recordando a la analogía de la casa y el hogar, el texto cita al pensador francés Ernest Renan, quien acuñó una frase célebre. Él decía: «La nación es un plebiscito cotidiano». Es una frase bellísima y con un peso enorme. Lo es. Una nación existe porque sus ciudadanos toman la decisión diaria, voluntaria, de estar juntos y compartir un destino común. Pero a la luz del crudo diagnóstico social y laboral, surge la gran interrogante final. ¿Cómo se sostiene un plebiscito cotidiano? Claro. ¿Cómo convences a la gente de votar todos los días por pertenecer a ese hogar llamado nación, en un país donde el 71% sobrevive en la informalidad? ¿Cómo se crea pertenencia cuando casi la mitad de las familias no tiene un título de propiedad? Queda en el aire para el análisis si la mera construcción de trenes, la tecnología del hidrógeno verde y los megaproyectos pueden forjar por sí solos esa alma nacional, o si el desafío cultural, la integración social y la restauración de la confianza es una tarea aún más profunda y monumental que el propio desafío económico. Una pregunta tremenda y absolutamente necesaria para cerrar, y es exactamente el tipo de cuestionamientos que esperamos que nuestra audiencia se lleve para seguir explorando por su cuenta. Muchísimas gracias por sintonizar este análisis a fondo, por acompañarnos a desempacar todas estas visiones y, sobre todo, gracias por seguir cuestionando, analizando y aprendiendo con nosotros. Hasta la próxima.